cambió y que ahorita hay una gran inconformidad de muchas maestras y maestros porque ya se observan como de poca relevancia. Dicen, es que ahora en la actualidad todos los canijos chamacos, todos ellos y sus mamás, y los pobres maestros, ¿qué? Pobres de nosotros, ¿qué? Pues qué es lo que hay que entender, que el siglo cambió. Vamos a ver que esto no se obedece a que tu subdirectora regional sea mala, a que el subdirector, el director general de coordinación regional sea malo, a que el subsecretario de educación básica sea malo. No, es a que cambiaron las leyes. Y por eso vamos a entender cómo ahora tu condición también se modifica. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de ser el gran maestro, eres el transmisor de conocimiento, que tienes bajo tu responsabilidad que cuidar y proteger a alumnas y alumnos mientras están contigo. Si alguien no lo sabe, tenemos la custodia legal de las niñas y de los niños. ¿Alguien de aquí que tenga hijos menores de edad? ¿Cuántos? ¿8 hijos? Maestra, es de las buenas, ¿no? México necesita más maestros así. No, 8 alumnos, y 8 alumnos tiene, ¿no? Una nena de 8 años y alumnos, no tiene alumnos. Maestros que tengan alumnos, en grupo, alumnos, 26 alumnos, hijos, 2. De 8 a, ¿de la mañana a qué hora? De 8 a 1 de la mañana la maestra tiene 22 en la escuela, 26 y 2 en la casa, tiene 28 hijos, literal. Aquella que diga, yo no tengo hijos, ¡ah! ¿Qué cree? ¿Qué cree? Que sí, que ando bien a chambear. Claro que tiene hijos. Tienen la custodia de las niñas y de los niños. Hay parejas que pierden millones en los juzgados por pelearse la custodia de los hijos. Todos los días a ustedes de 8 a 2 de la tarde se las están regalando los papás. Y entonces tú eres responsable desde este cabellito hasta la uña del pie. Así como te lo están entregando, así se lo debes de devolver. ¿Para qué? Precisamente para que cumplan con su derecho a la educación, ¿sale? ¿Qué es lo que sucedió, chicas? Miren, que antes se pensaba que para mejorar la calidad de la educación en este país, solamente se podía lograr si se invertía el dinero, el recurso, en escuelas. Porque hace 3 décadas teníamos escuelas sin escuelas, es decir, escuelas de abajo de los árboles, escuelas sin vidrios, escuelas sin baños, escuelas sin nada, paupérrimas. Se creó el Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa, el famoso INIFE. Y en 10 años, durante 10 años, se estuvo todo casi el presupuesto, independiente al de nómina, todo reasignándose para infraestructura educativa. Se dotó de mobiliario, equipamiento. ¿Se acuerdan de aquellos famosos pizarrones electrónicos? ¿Se acuerdan de las antenas parabólicas, del USAT? ¿Sí? Desafortunadamente, cuando terminó esa década, Escale, Pisa y Enlace refirieron que los aprendizajes abajo. Y entonces, para la siguiente década, se colocó al maestro al centro. Y entonces, a partir de esas evaluaciones de Escale, Pisa y Enlace, se observaban las debilidades del agente educativo y se le pedía que se preparara más, que se metiera cursos, que se metiera maestrías, es decir, que se profesionalizara para que aprendiendo más él, por lógica, transmitiera mejor el aprendizaje. Sin embargo, cuando termine esa década, nuevamente los aprendizajes abajo, de acuerdo a Escala, Pisa y Enlace. Además de que en esta década se crea el programa Carrera Magisterial. ¿Alguien de aquí participa en carrera magisterial o carrera docente administrativa? Yo, por ejemplo, conozco un maestro del subsistema federalizado, con una plaza de profesor titulado gana más de 80,000 pesos, una maestra. Más de 80,000 pesos gracias a este programa Carrera Magisterial. Desafortunadamente, al terminar esa década, Escala, Pisa y Enlace dijeron que los aprendizajes abajo. Pues para esta década, ya ni la escuela al centro, ni el maestro al centro. Al centro las alumnas y los alumnos que se vuelven la prioridad. Por eso lo que tú percibes de desventaja es normal. No es maldad del sistema, es que las leyes cambiaron. ¿Sale? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que este gran equipo que está aquí, estos 500 maestros y maestras que están hoy aquí, tenemos una bendición. Estamos terminando con más de un siglo de lucha en contra de la violencia infantil, juvenil y adolescente.
Todo esto empezó después de 1924, después de la Primera Guerra Mundial, en donde millones de niñas y niños quedaron huérfanos. ¿Y qué se tuvo que crear? Un pacto para que de ahí en adelante todos los gobiernos mejoráramos constituciones, creáramos estructuras para proteger a la población infantil, que era la que siempre paga los platos rotos. Desafortunadamente no entendimos la lección y en 1929 se suscribe la Declaración de los Derechos del Niño, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde otra vez millones de niñas y niños quedaron huérfanos. Posteriormente, en esta línea, que estamos hablando después del 2010, pasa algo hermoso en nuestro país. Se reformó la Constitución. Y los primeros 30 artículos de la Constitución, en lugar de ser garantías individuales, se transformaron en derechos humanos. Es decir, nuestra Constitución se hizo humanista. Antes del 2011, ¿se acuerdan ustedes de los primeros 30 artículos? Decían garantías individuales. Ahora se llaman derechos humanos, incluyendo lo que dice el artículo 3, que la educación. Por eso, después del 2011, prohibido reprobar, expulsar y suspender a alumnas y alumnos. Porque cuando haces eso, estás privando de un derecho humano. ¿Sale? En el año 2014 pasa algo hermoso también en nuestro país. Se publica la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y queda estipulado que las niñas y los niños son titulares de sus derechos. El problema es que no lo saben y no los pueden defender, pero no por eso se pierden. ¿Qué pasa? Te los transfieren a ti como adulto, para que ya en tu condición de adulto se los reconozcas y se los hagas valer. ¿Sale? Y en el año 2015 sucede algo para acompañar a esta ley. Se crea la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es una procuraduría paternal, no es como la de nosotros los adultos. No llegan por los niños a las escuelas y se los llevan esposados porque no quieren aprender, no. Esta procuraduría va a la casa de la niña o el niño para ver qué problemas lo están afectando y la mamá se compromete a apoyarlo. ¿Sale? Entonces, como ustedes están viendo, esto de la convivencia escolar y la cultura de la paz no es una moda. Estamos sepultando más de 100 años de tanta violencia cosificante y objetivizante contra las infancias. ¿No me creen que la infancia es cosificada? Mis papás tenían un Volkswagen cuando yo era niño. Nada más para que vean ejemplos de cosificación, objetivización. Supuestamente yo era la bendición y lo que más amaban, ¿sí o no? Pues hasta delante del Volkswagen mi papá y mi mamá bien sentaditos. En la banca de atrás mi tía, mi otra tía, mi abuelita y hasta mi madrina. Y hasta atrás del Volkswagen, ¿sí conocen los Volkswagen? Hay un cajoncito, la famosa conejera. Ahí iba mi hermano, iba mi hermana, iba el hijo de mi madrina, el hijo de mi tía, y yo, pues no que nos aman. ¿Saben a cuántos milímetros íbamos del motor? O sea que si ese carro se prendía, ¿quién ustedes creen que eran los primeros que mataban? No que nos aman. Si un tráiler se estrellaba atrás, ¿a quién eran los primeros que se hacían pedazos? Esos son ejemplos de objetivización que supuestamente superamamos. Bueno, con que no se muera uno ya la hizo, ¿no? Ya vamos saliendo. Los papás primerizos solo se espantan del primero, ya cuando tienen 2 o 3, ya se cura solo, ya no pasa nada. Así nos pasa cuando somos niñas y niños. Y entonces, chicas y chicos, ¿qué es lo hermoso? Que afortunadamente como seres humanos somos la cerecita del pastel. Somos quienes está poniendo la cerecita a tanta violencia objetivizante, normalizada contra las infancias. Y eso generacionalmente es hermoso. Con una parte de ese tipo de personas va a cambiar la situación de aquí a futuro. ¿Ok? Vamos a ver cómo se sufre, porque dicen que no es cierto que a los niños y a las niñas los amamos. Ahora estamos viendo datos de infancia. Esos datos nos los proporciona el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en México. Voy a hablar de 2 nada más para que vean cómo duele en este país ser niña o ser niño. Como abogado de la Unidad de Igualdad de Género voy a hablar de 2 que me duelen a mí en lo particular mucho y tiene que ver con el embarazo infantil. Resulta que en el año 2017, 11.704 niñas de 9 a 14 años tuvieron una hija o un hijo. Estamos hablando del 2017, para el 2023, compañeras y compañeros, se triplicó, estamos hablando de 30,000. Hagan de cuenta 3 veces la Bombonera de Toluca, jugando Toluca Chivas, de chavitas de 9 a 14 años embarazadas. Estas chavitas son de primaria alta y de secundaria. ¿Saben por qué nos duele ese número? Porque son chavitas que se quedaron sin un proyecto de vida.
porque alguien les desgració la vida en la infancia haciendo las mamás. Por lo regular a estas pobres chavitas las embarazan familiares, padrastros, tíos, abuelos, primos. En la época de la pandemia, ustedes nos tienen una idea de cómo nos urgía que las niñas y niños regresaran a las escuelas. El índice de abuso sexual infantil en mujeres se fue al cielo. O sea, mientras las pobres chavitas estaban en las escuelas, en las casas, por no poder ir a las escuelas, un abuso sexual permanente subió. Entonces, nada más para que nos demos cuenta cómo duele en este país, en este mundo, ser niña. Nos vamos al siguiente segmento de población de 15 a 17. Fueron 170,000, pero estamos hablando del 2017. Para el 2023 se triplica, 30,000, 300,000. Esas ya son las de secundaria alta, las que van a la prepa. Porque nos duele, ya dejen la bombonera. Ahora el Estadio Azteca, Argentina, Brasil, así 3 veces de chavitas embarazadas. Vuelvo a repetir, ¿por qué duele? Se acaba el proyecto de vida. Chavitas que no terminan siendo maestras, chavitas que no terminan siendo abogadas, porque alguien les desgracia la vida. Y si sigo hablándome de más datos de la infancia, no hay una sola área de la vida en donde ser niño o ser niña en este país es dolorosísimo. A lo mejor nosotros no, qué bueno, que alguien tuvo padres hermosos, familia padre, qué lindo. Pero muchas y muchos sí llegamos a formar parte de esas estadísticas y es bien doloroso, porque además eres incapaz, no puedes hacer nada como niño o niña para cambiarlo. Todo está en los adultos. Pareciera que se nos olvidó que sufrimos en la infancia y que ahora nos desquitamos que somos adultos y pues ahora les toca a los de abajo. Bajo aquel manto de que así me educó mi padre, no nos damos cuenta, hay mucha gente que dice eso, no, mi papá era bien gritón y veme ahorita como yo soy de cuadradito, todo acomplejado y con muchos problemas, no se han dado cuenta. Entonces, violencia, por favor, jamás en la educación, ¿ok?